Aurelio murió hace una semana. Era mi pareja. El final le aguardaba a él y a otras 78 personas dentro de aquel maldito tren. Se fueron y no se pudieron despedir. Es la voz de la novia de uno de los fallecidos, de Anne Grois. Familias que, como la suya, solo quieren saber la verdad, solo buscan respuestas, no venganza, solo desean que algo así jamás se vuelva a repetir. Ese ha sido el mensaje que han querido transmitir en el homenaje civil que esta tarde se les rendía a los que ya no están. En San Domingos de Bonaval resonó el eco de cada uno de los 79 fallecidos. La lectura de sus nombres fue uno de los momentos más emotivos de esta despedida. ¿Qué tal? Muy buenas noches. La investigación sigue su curso. Hoy el maquinista ha vuelto a declarar ante el juez para explicar que la persona con la que hablaba por teléfono segundos antes del siniestro era el propio interventor del tren que viajaba a bordo. Novedades en el día en que hemos escuchado la voz emocionada del propio Garzón. Sinceramente, le digo que no lo sé. Si no estoy tan loco como para no frenar. Ese día, el miércoles, por la noche, el maquinista aseguraba que no entendía qué le podía haber pasado para no frenar a tiempo. Mismas declaraciones que hizo ante el juez hoy, después de que las cajas negras desvelasen la existencia de esa llamada, ha querido dar explicaciones. El interventor quería darle indicaciones sobre la vía en la que debía colocarse en Ponte de Hume para que una familia con niños pudiese apearse del tren. Los heridos en el accidente comienzan a recuperarse de sus lesiones. Las físicas seguro cicatrizarán, las emocionales podrían tardar años. El estrés postraumático es uno de los principales retos a los que se enfrentan las personas que sufren un accidente como este. Para intentar ayudar a este tipo de pacientes, hospitales como el Marítimo de Oza en A Coruña ponen en práctica diferentes terapias. Hoy les hablaremos de EMDR, una de las más efectivas a la hora de asimilar un recuerdo tan doloroso. Siempre hay un porcentaje importante de personas que se quedan, que no superan completamente una cosa así, ¿no? Entonces, lo que nos permite esto es resolver eso, ¿no? Ayudarle al cerebro a hacer lo que hace siempre, pero que con esos recuerdos en particular no lo puede hacer, ¿no? Y muy pendientes de lo que pase con el Depor, quedan 3 horas para que termine el plazo. Esta medianoche los futbolistas deberían tener garantías de que cobrarán todo lo que se les debe. De lo contrario, el equipo bajaría a Segunda B. Desde las 4 de la tarde, el futuro del Deportivo se cuece en un despacho de abogados de la ciudad herculina, donde se reúnen acreedores, consejo de administración, representantes de los futbolistas y de la administración concursal. El encuentro se produce tras el rotundo rechazo del Endoiro a abandonar el cargo. La fábrica Frigoríficos do Berbés, situada en pleno puerto de Vigo, ha sido hoy pasto de las llamas. El incendio, que ha provocado el desplome de una pared lateral de la nave y profundas grietas en la fachada, ha sido controlado. Afortunadamente no había nadie en el interior. Algunos testigos apuntan un cortocircuito como causa del siniestro. Es la segunda vez en 2 años que arde este edificio, propiedad de una empresa liquidada. La llamada que atendió Francisco Garzón segundos antes del accidente provenía de dentro del tren. Era el interventor el que le llamaba desde el vagón número 3 para darle instrucciones sobre qué vía debía ocupar al llegar a Ponte de Hume. Esta mañana, y de manera voluntaria, el maquinista ha querido volver a declarar ante el juez Alaez. En su primera declaración del domingo no mencionó esta conversación, pero después de que ayer las cajas negras confirmasen la llamada telefónica, Garzón ha querido explicarse ante el magistrado. Le ha confirmado, eso sí, que había colgado segundos antes del siniestro. Según el diario El País, el interventor ha confirmado esa llamada y ha especificado que llamó al maquinista para decirle que una familia con niños se quería apear en Ponte de Hume.
El interventor también habría ocultado esa llamada en su declaración ante la policía. En principio está prohibido contestar al teléfono durante la conducción, pero según el sindicato de maquinistas, el móvil corporativo se usa de manera excepcional. Que llame el interventor del tren, aseguran, puede ser motivo para coger el teléfono. Francisco Garzón contestó la llamada a su móvil de empresa 2 minutos antes del accidente, justo en el límite para empezar a frenar antes de la curva de Agrandeira. Según los maquinistas, si respondió es porque identificó un número de Renfe e interpretó que sería un asunto importante. Y la decisión de atender la llamada o no es del maquinista, dependiendo de las circunstancias en las que se encuentre. El maquinista es, evidentemente, el que tiene la responsabilidad de cogerlos o no y ese que decide si lo coge o no. Lo normal es que si hay una llamada de tu empresa corporativa lo cojas porque puede ser algo realmente importante de comunicar. Según el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, hablaron sobre la vía donde debía parar al llegar a Pontedeume, pero le quedaban 3 estaciones y no era urgente. Sin embargo, según la Caja Negra, Francisco revisó unos papeles. El maquinista tiene la obligación, entre su dotación, de llevar el libro horario, el itinerario y el cuadro de velocidades máximas. Adif y Fomento aseguraron que la llamada no era oficial, que no la habían hecho ellos, porque además, en caso de llamar al maquinista, lo habrían hecho a través del teléfono Tren Tierra, que está en la cabina del Albia. Normalmente las indicaciones que da Adif, en el que te comunican, tienen que comunicarte alguna incidencia o alguna modificación. El juez ha pedido a las compañías telefónicas de los 2 móviles que llevaba Garzón un registro sobre todas las llamadas entrantes, salientes y mensajes. El magistrado Aláez ha pedido además a Adif información sobre el radio de la curva en la zona del accidente, además de datos sobre el peralte, el estado de las vías y las señales existentes en la zona de la fatídica curva. Eso era lo que declaraba Garzón esta mañana ante el juez, pero hoy además hemos escuchado parte de lo que el maquinista le contó al magistrado Aláez. El pasado domingo, visiblemente afectado, insistió en que no está tan loco como para no frenar, pero que se despistó y que cuando quiso hacerlo era demasiado tarde. La transcripción del interrogatorio judicial filtrada y hecha pública por El País ha permitido escuchar la voz del maquinista Francisco José Garzón. Con tono afectado y grave responde al fiscal Antonio Roma y ante el juez Luis Aláez. ¿Sabe a qué velocidad debería circular por ese trayecto? Donde está la señal, que me parece que es exactamente en el puerto 83-400. Ahí tendría que tener una velocidad meta de 80 km/h. Francisco José Garzón admite su despiste. No sabía exactamente por dónde circulaba el tren. Iba muy rápido la primera vez que le pasaba. Cuando fue el golpe, no, andaría sobre los entre 180 y 190, cuando no me dio tiempo a nada. Se activó el freno en algún momento. Hombre, pero era inevitable ya. Y finalmente, el momento del brutal impacto en la curva de Agrandeira. Antes de que se venda el tren, ya llevo todo activado y veo que no paso. Tras su declaración del domingo, el maquinista entregó su pasaporte, su licencia y se comprometió a presentarse en el juzgado semanalmente. La Policía Judicial rastrea todos los rincones de los vagones y las locomotoras en busca de pistas que ayuden a la investigación. Pesquisas que permiten afirmar, según la propia delegación del Gobierno, que no hay más víctimas del siniestro más allá de esas 79 identificadas. Samuel Juárez ha destacado hoy la eficacia y la coordinación del operativo de rescate y la rapidez en la atención a los afectados y en el proceso de identificación de los cadáveres. No ha querido hacer, apelando a la prudencia, valoraciones sobre la llamada telefónica registrada por la Caja Negra del tren. Se fixeron varias inspeccións en busca, pois sempre pode haber algo que se escape, non? Pode aparecer algo, algunha pista que nos leve a algunha luz sobre o accidente e, lóxicamente, se repasou en busca tamén de algúns restos, pero, bueno, o que apareceu pois foron realmente pois restos menores e non para nada dan indicios que poda haber máis víctimas que non estaban identificadas. Último día del luto oficial en Galicia, que se cierra con un homenaje en San Domingos de Bonaval. Homenaje civil a las víctimas y a sus familias, pero también a los equipos de emergencia
y a todos los ciudadanos que prestaron su ayuda. Siguiendo ese acto, que daba comienzo a las 7 de la tarde, ha estado nuestra compañera Marta Carballo. Buenas noches, Marta, un acto muy emotivo. Muy buenas noches. Pues ha sido una ceremonia corta pero muy intensa, porque cientos de personas han querido acercarse hasta aquí, hasta San Domingo de Bonaval, para rendir un nuevo homenaje a las víctimas. Hubo un momento muy intenso cuando se leyeron uno a uno los nombres de los fallecidos, y hubo también un momento muy emotivo cuando tomaron la palabra los protagonistas. Por un lado, representantes de los servicios de emergencias y de los vecinos de Angrois, que con la voz casi rota transmitían su cariño a las familias. Y también cuando tomaron la palabra las familias, para contarnos a todos su dolor, para preguntarse por qué, también para mandar mensaje de ánimo a los heridos y para lanzar un mensaje a las instituciones, que esto no vuelva a repetirse. Nos rebelamos contra la tragedia y no entendemos por qué nos ha tenido que tocar a nosotros, por qué se han ido los nuestros. Queremos saber la verdad. Que nos digan por qué pasó. En Santiago de Compostela encontraréis algún día la paz interior que anheláis, esa con la que son compensados los peregrinos. Que en Angrois, mi pequeña aldea, veréis esa luz. A vosador e a nosador. A vosador conduciunos no noso labor. A nosa maior recompensa o voso agradecemento. Una semana después del accidente, 13 pacientes siguen en estado crítico, entre ellos hay un niño. En total, 61 personas permanecen todavía ingresadas en los hospitales gallegos, una cifra menor que ayer, puesto que en las últimas horas han sido dados de alta 4 de los viajeros que iban en ese tren. Un quinto ha sido trasladado a un centro de Ciudad Real. 13 de los pacientes están en el Clínico de Santiago, otros 15 en el Policlínico La Rosaleda, también en Compostela, 8 en A Coruña, 2 en Ourense, otros 2 en el Hospital Domínguez de Pontevedra y uno más en el Complejo Universitario de la ciudad de Lérez. El Consejo General del Poder Judicial ha anunciado que abrirá una oficina de atención a los afectados que incluirá un seguimiento de la evolución de las lesiones, tanto físicas como emocionales, heridas estas últimas que podrían tardar años en cicatrizar. Hoy nos hemos ido hasta el Hospital Marítimo de Oza, en A Coruña, para conocer las terapias más novedosas en el tratamiento de este tipo de traumas. Tragedias como la de Angrois suelen dejar huella de por vida en aquellas personas que lo viven de cerca. Algunas podrán superarlo por sí solas, otras tendrán que recurrir a psicoterapias como las que emplean en el Hospital Marítimo de Oza, en A Coruña. Su nombre, EMDR. Es un tipo de psicoterapia. Para lo que más evidencia en la investigación tenemos es para lo que se llama el trastorno de estrés postraumático, es decir, alguien que sufre una situación altamente traumática y que se queda bloqueado. Se realiza reproduciendo un movimiento ocular similar al que realizamos inconscientemente durante la fase REM de nuestro sueño. Es el momento durante el cual almacenamos nuestras vivencias, lo que en el caso de una situación límite como el accidente de Angrois puede asimilarse de manera incorrecta. Es entonces cuando el recuerdo se convierte en trauma. Cuando se utiliza este tipo de movimientos sobre un recuerdo que está cargado y que está bloqueado, produce un efecto como de desbloqueo. Lo que nos permite esto es resolver eso, ¿no? Ayudarle al cerebro a hacer lo que hace siempre, pero que con esos recuerdos en particular no lo pudo hacer, ¿no? De esta manera, el EMDR consigue que el cerebro vuelva a digerir el recuerdo causado por el trauma, hasta que deja de suponer una carga emocional para el paciente. Nosotros lo que hacemos con esta intervención es desbloquear. Y entonces la persona ya es capaz de asimilar lo que le ha pasado y seguir con su vida. El EMDR lleva 2 años poniéndose en práctica y, según aseguran, con resultados positivos sobre personas con estrés traumático. Prácticamente a la misma hora que arrancaba en Santiago el homenaje civil a las víctimas, en A Coruña la plataforma en defensa do tren convocaba otro acto. Una concentración que sirvió no solo para recordar a los fallecidos y a sus familias, sino también para reclamar mejoras en el sector, un sector que también se está viendo afectado por los recortes. Bajo el lema "Por un ferrocarril público y seguro", el colectivo considera que la seguridad debe estar por encima de cualquier otro interés y que un sistema seguro no puede asumir riesgos inaceptables, como es que un error humano provoque una tragedia semejante. Exigen que, al igual que el maquinista ha asumido su responsabilidad, otros hagan lo mismo.
De la ola solidaria que se desplegó nada más producirse el accidente dan cuenta las cifras que hoy ha hecho públicas el Sergas. 1.730 donaciones de sangre en las primeras 48 horas. El primer día se recogieron 821 muestras y el segundo, el día 26, 909. Es decir, prácticamente el doble de las necesidades diarias para toda la comunidad gallega. Además, muchos de los que acudieron a los puntos de transfusión fueron nuevos donantes, un total de 474. Ahora mismo la demanda está cubierta, pero ojo, no hay que bajar la guardia. La sangre caduca y la necesidad puede estar a la vuelta de la esquina. El Servicio Galego de Saúde también ha querido destacar hoy la actuación del personal, que ha calificado de excelente. A nosa petición para que esos novos doadores se convirtan en doadores habituales, aos doadores habituales para que se sigan achegando aos seus puntos de extracción, e animar ao resto da poboación que nunca se acercou a unha unidade de doazón para que se fagan doadores e sigan mostrando esta solidaridade. El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, explicará finalmente mañana en el Parlamento cómo funcionó el operativo de emergencia la noche del accidente. Será a las 4:30 de la tarde. Así era acordado esta mañana en la Junta de Portavoces de la Cámara Gallega. La premura de esta comparecencia ha suscitado las críticas de los grupos de la oposición. La ven precipitada con una investigación aún abierta. Creen que el PP pretende cerrar el caso en falso. Los populares aclaran que no se van a explicar las causas del siniestro, sino cómo funcionó el operativo. Parécenos que se opta por unha comparecencia precipitada para pechar xa as comparecencias ante esta Cámara. O que lle preocupa é, por unha banda, que comparece o señor Rueda para darse autobombo. Do ben que o fixeron. Antes de que saibamos, teñamos elemento de xuicio. Si o señor Rueda e o Goberno galego entenden que é unha comparecencia para pechar o tema, para os socialistas esta comparecencia non pecha nada. O vicepresidente ven a informar 8 días despois do tráxico accidente e, polo tanto, do funcionamento do operativo, e nós entendemos que neste momento hai que escoitar ao vicepresidente. La infanta Cristina abandona España, lo hará con sus hijos, pero Iñaki Urdangarín se quedará en Barcelona. El destino de la hija del rey será la ciudad suiza de Ginebra. Desde allí coordinará los programas del área internacional de la Fundación La Caixa, donde trabaja. Sus 4 hijos comenzarán el curso escolar ya en ese país. El duque de Palma viajará ocasionalmente a Ginebra, pero seguirá residiendo en la ciudad condal para seguir de cerca el proceso judicial en el que está imputado. El traslado ya tiene fecha, finales de agosto. A menos de 12 horas ya para que Mariano Rajoy comparezca en el Congreso para explicar su relación con el caso Bárcenas, la política nacional comienza a revolucionarse otra vez. Mientras que la oposición le exige al presidente que diga la verdad y dimita, desde el Gobierno piden que la crispación política no entorpezca la incipiente recuperación económica que aseguran vive el país. He oído con preocupación la actitud con la que van algunos al debate. Mañana vamos a hablar de la situación política y económica del país. Por tanto, mañana vamos a hablar de todo. Exigimos al presidente del Gobierno que cuando diga la verdad se vaya. Comparecencia clave de Rajoy, un 1 de agosto. La canícula no frena la agitada política nacional. En Ferraz, ejecutiva socialista para esta ocasión especial. Medimos la temperatura de la oposición y está como el tiempo. Solo hay una opción para Rajoy. Es un sí o sí. Pensamos que si dice la verdad, el paso siguiente es irse. Y si Rajoy no dice la verdad y por lo tanto miente, también creemos que debe irse. En el PP también es cosa del clima. La estrategia del presidente será enfriar el escándalo Bárcenas, hablando también en el Pleno de Economía. Tiene obligatoriamente que relacionarlos con la recuperación económica. A los ciudadanos lo último que les interesa es que por un clima político enrarecido se estropee la recuperación económica. Así que la duda es si Rajoy dará satisfacción a las expectativas. El PSOE aún no descarta una moción de censura. 6 millones de euros es la fianza civil que le ha impuesto el juez Ruz a la esposa de Bárcenas.
una cantidad que servirá para hacer frente a una posible indemnización si Rosalía Iglesias es condenada por delitos contra la hacienda pública, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales y tentativa de estafa procesal. La mujer del ex tesorero del PP está imputada en el caso Gürtel. En caso de que no abone el dinero, al igual que pasó con su marido, le serán embargados todos sus bienes. A estas horas, 9:20 de la noche, el futuro del deporte se decide en un bufete de abogados de A Coruña, donde desde las 4 de la tarde están reunidos los administradores concursales, la directiva del club con Lendoiro a la cabeza, representantes de los bancos y de los jugadores. De estos últimos depende que dentro de menos de 3 horas no se materialice el descenso administrativo del club. Insisten en que quieren cobrar todo lo que les deben y el plazo dado por la Liga Profesional de Fútbol expira a las 12 de la noche. Si para entonces sigue puesta la denuncia contra el Depor, el año que viene este jugará en Segunda B, algo que complicaría mucho más la salida de la gravísima situación económica que atraviesa el club con una deuda de más de 156 millones de euros. Comunidades autónomas y Ministerio de Hacienda siguen sin ponerse de acuerdo sobre el techo de gasto que deberán fijar para el 2013. El déficit a la carta que pretende fijar el Gobierno, situado en una media del 1,3% del PIB, se ha encontrado con el rechazo frontal de 4 autonomías. Madrid, Asturias, Canarias y Cataluña han votado en contra. Galicia, cuyo techo será del 1,2%, ha votado a favor del déficit asimétrico de Montoro. Considera que se trata de un reparto objetivo. Los límites ofertados por Hacienda sitúan el techo de gasto de comunidades como Cataluña en el 1,58%, los catalanes pedían un 2%, mientras que otras como Madrid tendrán que conformarse con el 1,07%. Ayer les hablábamos de los beneficios del Santander y hoy es el BBVA el que hace públicas sus cuentas correspondientes a los primeros 6 meses del año. El banco que preside el gallego Francisco González ganó más de 2.880 millones hasta julio, más que en todo 2012 y más que su competidor directo Emilio Botín. El BBVA también está estudiando la compra de Nova Alicia y Cataluña Caixa. Los trabajadores de Povisa en Vigo han convocado huelga indefinida. Será a partir del 19 de agosto y han comparecido para explicar sus motivos. El principal, el convenio por el que se rigen desde hace unos días, un convenio que según ellos se traduce básicamente en una pérdida de masa salarial de hasta el 40%. La dirección de este centro sanitario concertado alega que el sistema actual no es competitivo. Cando di que nos vai a manter a todo o colectivo de traballadores e traballadoras fixas o 100% do noso salario, está faltando a verdade. O personal que reduxo a súa xornada nun momento determinado, que a aplicación do convenio provincial vai a ter unha perda bastante superior a un 40%. Nos lo quita todo e aún por encima se atreven a triplicarnos os precios no autoservicio. Vamos a vir aquí a traballar dentro de nada, por un plato de lentejas y pouco máis. En los primeros 6 meses del año, el Colegio de Arquitectos de Galicia pisó 1.550 viviendas, el peor dato de los últimos 13 años en nuestra comunidad. El dato supone una bajada del 6% si lo comparamos con el mismo periodo de 2012. A un ritmo de 258 cada mes, las expectativas del sector no son demasiado altas. Prevén que a finales de 2013 se visen poco más de 3.000, un 10% menos. Crisis económica, desconfianza en los mercados y falta de liquidez son los factores que explican estos números a la baja. A esperanza de que a construción de nova vivenda houbera xa tocado fondo na súa disminución. Vemos neste semestre que eso non foi así, pero advírtese unha subida moi importante do porcentaxe de actuacións de rehabilitación en comparación ca nova edificación de vivendas. Este mediodía volvía a arder en Vigo la nave de frigoríficos Berbés. En septiembre de 2011, otro incendio obligaba a desalojar a los trabajadores de la administración que estaban dentro del edificio. Hoy en día este está abandonado después de que la empresa entrase en concurso de acreedores y fuese liquidada. Esta mañana en las labores de extinción colaboraba desde el puerto el remolcador María Pita, que lanzó varios chorros de agua sobre la nave. Una de las paredes laterales se desplomó sobre un callejón lateral.
Hace hoy exactamente una semana, todos los gallegos aprendieron dónde está Angrois, un Albia, la imagen de la alta velocidad en Galicia, se estrellaba en esta tranquila parroquia. El horror se apoderaba de todos. Y esta tarde, 7 días después y 79 vidas menos, el tren sigue pasando a su hora por esta curva. Sobre la zona del accidente, un altar improvisado recuerda a los que perdieron la vida en el siniestro. Ramos de flores, crespones negros y mensajes cargados de cariño intentan compensar el dolor que aquí se vivió. Olvidar será imposible, recuperarse muy complicado. Con este deseo y esta imagen nos vamos a despedir hoy. Hasta mañana.